Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un honor, privilegio estar acá, pero sobre todo una responsabilidad, porque hoy no va a hablar Onésimo, sino que el Espíritu Santo y Dios sea guiándome y utilizándome como instrumento útil en sus manos y a la luz de su palabra. Y como hemos estado aprendiendo estos domingos, estamos aprendiendo los salmos y hemos aprendido nosotros y ustedes también con los hermanos que han pasado acá que los salmos están escritos como poesía. Nunca aprendí en la escuela poesía, pero acá estamos aprendiendo, no aprendiendo, ¿verdad? Y también español he aprendido mucho, más acá. Entonces hoy vamos a estar estudiando un salmo muy conocido, hermanos. Creo que ustedes se lo saben de memoria también, y es el Salmo 23. Entonces les voy a suplicar que busquen en sus Biblias allí el Salmo 23 y lo vamos a leer. Voy a darles un tiempo que lo busquen porque es importante leer el Salmo 23, es importante leer la palabra de Dios en armonía. Leemos Salmo 23, dice así, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en gloria, gracias le damos porque nos permite estar acá, Señor, delante de su iglesia, su pueblo escogido por su preciosa sangre. Señor, ruego, Padre, que sea usted, Espíritu Santo, hablando a través de mis labios, de mi lengua, Señor, y que todo lo que hablemos acá sea palabra suya, Señor. Ayúdenos a entender, a observar, Señor, su palabra, a memorizar y aplicarla correctamente, Señor, en nuestra vida diaria, para bendición nuestra, Señor, y para testimonio de los que aún no le conocen. Padre, bendiga a su iglesia bíblica del Molino. Ruego una bendición muy especial por el pastor Puerto, el cuerpo pastoral también, Señor, el pastor Rodolfo, el pastor Hermes, el pastor Francisco, el pastor Raúl, el pastor Miguel y el pastor Marcelino, para que usted, Padre, les continúe guiando y usando a la luz de su palabra, para que ellos a la vez guíen a su iglesia, la enseñen, Señor, con su palabra. Oh Padre, reciba este mensaje, Señor, como olor grato, y que todos podamos salir bendecidos, Padre. Oramos en el santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermano, que acá no veo allá, y ya dice las 10:30 ahí, pero bueno, entonces vamos a ver, a las 11, sí están en clases. Entonces, dice, amados hermanos, el Salmo 23, como lo dije, creo que es el más conocido de toda la Biblia, no solo por la iglesia, sino por el mundo en general. Dice, y lo escuchamos en momentos de gozo, de adversidad, de dolor, enfermedad y hasta de pérdida. Pero sin embargo, muchas veces lo repetimos de memoria y no nos detenemos a meditar en su profundo significado. Y espero que no sea como muchos acá en la iglesia, que no haya eso, porque erróneamente muchos ven el Salmo, como el Salmo 23 puntualmente, como dice que Dios desata la verdad profética sobre tus finanzas. Y otros dicen que el Salmo 23, Dios activa 7 veces, oiga bien, 7 veces la prosperidad de Dios ya. Eso es lo que el mundo ve. ¿Y cómo lo ven el Salmos? Ahí.
Y por eso digo, nosotros esperemos que no seamos de esos, ¿verdad? Porque el Salmo 23 es una confesión personal de fe de David. Porque David no dice, el Señor es el pastor. Como dice, el Señor es mi pastor. Así como usted lo lee en primera persona, es mi pastor. Y hoy veremos cómo esta verdad transforma nuestra manera de vivir, confiar y caminar con Dios. Y David no lo hace y no lo escribe desde el momento de su comodidad como rey y no usa su experiencia como pastor. Ya vamos a ver por qué. Pero para que tengamos una idea de lo que leímos el Salmo 23, les voy a suplicar que vayan ahí conmigo y busquen en Génesis 31, del 38 al 40. Génesis 31, capítulo 31, versículo 38 al 40. Voy a leer Génesis 31, 38 y 40 para que comprendamos la cultura hebrea, cuál era el trabajo de un pastor de ovejas. Dice así Génesis 31, 38 al 40. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Qué fácil era el trabajo de un pastor, ¿verdad? De día, yo no he estado en un desierto, solo en Nacaome, allá en el sur, ¿verdad? Pero eso no es desierto, como los desiertos. Pero el calor es horrible. Y ahí estaba, y estamos hablando acá de Jacob. Y su suegro era, mire cómo quieren los suegros a los yernos, ¿verdad? Ahí le cobraba todo. Porque aunque él estaba pendiente, cuidaba sus ovejas, no quiere decir que no habían algunas que se las agarraban y se las mordían los lobos y los leones. Pero dice que esas no se las llevaba, él las pagaba de día y noche. Entonces, el rebaño, cuidar rebaños, no lo conocemos en nuestra cultura y por eso creo que muchas veces erróneamente malinterpretamos este salmo puntual. Había que viajar distancias, era un trabajo 24/7. El trabajo 24/7 no es de estos tiempos, ya lo vemos acá, porque él se iba, el pastor, a buscar pastos verdes, como dice, agua, y guiando, iba adelante. Y la diferencia en nuestra cultura, que conocemos el ganado bovino, acá son vacas, ¿verdad? Toros, y allá el ganado bovino es ovejas y corderos, que es un cuidado muy especial, porque la diferencia no solo es el tamaño, no solo es el cuero de las vacas con la lana de las ovejas, sino que estar ahí pendiente. Y no habían corrales como los que conocemos hoy. Sí, conocemos algunos, ¿verdad? Yo era experto en eso. Ordeñaba 40 vacas y le sacaba la mitad de la leche y no me volvían a poner a ordeñar. Ahí, sí, porque perdía toda la leche. Y lo interesante es, recordando ahorita, ya bien viniendo a Dios, Dios dice que conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Asumo que los pastores también de ovejas tenían nombre a las ovejas. Nosotros le poníamos nombre a las vacas, ahí. Y solo recuerdo una que espero que no hayamos hermanos así. Esa vaca se llamaba Pensamiento. No sé por qué mi papá le puso así, con un cuello gacho y el otro así. Para ordeñar esa vaca había que amarrarla en el bramadero. Bramadero se llama el poste que está en el centro de los corrales. Imagínense, hasta eso no comprendemos nosotros. Ahora vamos a comprender las ovejas, el trabajo del pastor. Pero sí, y la ventaja con las ovejas es que no eran bravas, eran mansas, a veces torpes, y por eso el trabajo del pastor era de día y de noche. Y ya volviendo al estudio acá, les voy a invitar que busquen ahí también, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que salgamos al final entendiendo cuál es el verdadero trabajo del pastor de ovejas, pero sobre todo el trabajo de nuestro pastor, el Señor Jesucristo, quien menciona primero en la Biblia a Dios como pastor,
es Jacob también. Entonces vayamos ahí a Génesis 49, 24. Busquen ahí Génesis 49, 24. Génesis 49, 24 dice, Jacob es quien menciona a Jehová como pastor cuando él estaba profetizando a sus hijos lo que les iba a acontecer en el tiempo venidero. Y el 24 es puntualmente ya cuando habla con José. Y dice así Génesis 49, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ahí se menciona por primera vez pastor, refiriéndose a Dios, a Jehová. Y también para ver el contexto, vayamos a José, al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, que también lo conocemos de memoria. Pero vayamos ahí al libro de Josué 1, 8 y 9. Leo para ustedes Josué 1, 8 y 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Acá la palabra de Dios en Josué y el pastor en Salmo 23 cumplen la misma función, dirigir la vida del creyente, Dios dirigiendo la vida del creyente. Ahora sí, ya, vamos a ver, permítanme, que sea ya, ahí sí. Entonces vamos a desarrollar, como ya les dije, los salmos son una poesía hebrea y este Salmo 23 está escrito como un paralelismo sintético. Eso me costó aprenderlo, pero el pastor es buen maestro también. El paralelismo sintético es que cada línea va agregando o ampliando el pensamiento de la primera línea, lo que el escritor quiere dar a entender a su audiencia original, y ahora nosotros, a la luz de la palabra, lo vamos a traer también a nuestra audiencia. El énfasis del Salmo 23 lo he llamado así: el Señor es el pastor de su pueblo. Dice el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El versículo 1. Y ahí David, lo interesante de acá, que no se presenta como pastor, como rey, ya lo dije, sino que él le da vuelta y se presenta como oveja. No usó su sombrero, su corona de rey, ni la experiencia de años de pastor. No como guerrero, no como poeta, reconoce su dependencia total de Dios. Así como las ovejas no pueden sobrevivir solas, necesitan guía, alimento y protección. Cuando David dice, nada me faltará, también, como lo explicaba muchos, erróneamente ven el Salmo, no significa que tendremos todo lo que deseamos. Y David estaba claro en eso. No va a tener todo lo que deseamos o anhelamos, sino todo lo que Dios sabe que necesitamos. Y además, Dios es tan perfecto que sabe todo lo que necesitamos y en su tiempo perfecto, no en el tiempo suyo. No, es en el tiempo de Él. Ahí dice que Él sabe de todas las cosas que tenemos necesidad, aún antes que nosotros se la pidamos. Imagínense qué maravilloso es Dios con su pueblo, con sus ovejas, ya Dios como pastor, y aquí David se está poniendo como oveja. Y David, creo que nadie ha sufrido lo que David habría sufrido ahí. Aunque ya había sido ungido como rey, y no era rey. Nosotros pensaremos, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Así como los muchachos y las muchachas se quieren casar, ¿y cuándo? Desesperados, desesperadas. Pero no,
él no se quejaba, no se quejó, siguió trabajando como pastor, cuidando su rebaño, y ya cuando lo llama Saúl, y ya cuando era rey, huyendo también por el hijo, estuvo en una cueva. Entonces todo eso lo sufrió David, pero aún cuando escribe el Salmo, él se pone del otro lado como oveja. Y como también sabemos que los salmos son proféticos, mesiánicos, perdón, y este Salmo 1 tiene su cumplimiento pleno en Juan, el Evangelio de Juan 10, y les voy a suplicar que busquen ahí, y siempre a la luz del énfasis, el Señor es el pastor de su pueblo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan 10, del 11 al 15. Tenemos ahí Juan 10, del 11 al 15, dice así, lo leo para ustedes. Yo soy el buen pastor. Miren, acá no dice qué es el pastor, no es cualquier pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye, dice. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí se cumple esa garantía, como lo dice David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David se puso como siervo, como oveja, y para nosotros ese cumplimiento mesiánico se da ahí. Él vino, no solo vino, nació, lo acaba de cantar el hermano Yosa, sino que estuvo, vivió y murió en la cruz del Calvario. Ahí se cumple que Él da su vida por las ovejas. David estaba dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y lo vemos, lo hemos leído, que él mató un lobo, un león, dice. Jacob, lo que leímos, él estaba dispuesto a todo. Aún le pagaba las que los lobos le mordían a su suegro Labán. Y a veces nuestro Dios, qué perfecto es, que Él vino, vivió y murió por su rebaño, por su pueblo, por usted y por mí. Ahora vamos desarrollando el punto, que son, lo tenemos ahí 3 puntos principales del énfasis que el Señor es el pastor. Ya vimos el 1, el Señor es el buen pastor, versículo 1. Ahora vamos a ver el inciso B del primer punto, siempre del énfasis, el Señor es el pastor de su pueblo. Dice, el Señor me da descanso y restauración. ¿Cuántos queremos eso hoy en día? ¿Cuántos buscamos eso? Paz, descanso, pero nos olvidamos que debemos ser restaurados, porque no somos completos. En Dios sí somos completos. Entonces dice, las ovejas no descansan fácilmente, solo lo hacen cuando se sienten seguras, protegidas, cuando tienen pastos verdes, y los pastos verdes representan la provisión, y las aguas de reposo representan paz. Dios no solo se interesa por nuestras necesidades físicas, sino también, lo más importante, se interesa por nuestra vida espiritual, por nuestro interior. Eso es Dios. Y acá lo interesante es, y pregunto, tú, hermano, ¿en quién estás confiando hoy para tu provisión y tu protección? ¿En el nuevo presidente, que no sé quién es o quién va a ser? ¿En las cámaras de seguridad que tienes en tu casa? ¿En la cuenta de banco? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En los títulos o en tu apellido? ¿En quién estás confiando?
Ahí el Señor es realmente tu pastor. Eso es lo que te debes preguntar hoy en día, hoy. Y también acá tenemos un cumplimiento pleno de ese salmo mesiánico tan bonito, tan impactante, ya que lo leímos detenidamente. Y les voy a suplicar que busquen ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 14. Cristo da reposo y satisfacción espiritual, que es lo que debemos de buscar, anhelar nosotros. Eso es, Cristo da reposo y satisfacción espiritual. Y dice así el Evangelio de Juan 4:14, Juan 4:14. Dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ya estás tomando de esa agua? ¿Ya tienes esa fuente en tu vida? Porque en eso es lo que Dios se interesa, eso es lo que produce satisfacción espiritual, no la satisfacción que el hombre sin Cristo busca. Y eso es lo que nosotros debemos interesarnos. Y eso lo dice es lo que dice el Salmos, permítanme. El Salmo 23, del 2 a 3, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es por amor del nombre de Él mismo, no por amor a usted, a mí, sino que siempre es por la pura gracia y misericordia de Dios para con su pueblo. Entonces ya vimos el primer punto, desarrollando nuestro énfasis del Salmo 23, que es: el Señor es el pastor de su pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios acá en esta mañana? Amén, amén. Ahí. Y el Señor es el pastor proveedor, ya lo vimos en el versículo 1 al 3, y ya desarrollamos los puntos. El Señor es el pastor de su pueblo, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es el pastor de su pueblo, proveedor, porque da descanso y restauración. Y ya lo vimos cómo se cumple eso en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver como segundo punto principal, siempre en el énfasis, que el Señor es el pastor de su pueblo, según el Salmo 23, y el Señor es el buen pastor, es el pastor de su pueblo, porque es el buen pastor que protege. Él nos protege. Y lo demostró en la cruz del Calvario. Ahí estamos en el versículo 4 y 5. Dice: Dios no promete un camino fácil, sin dificultades, sino lo que sí promete es su dirección y guía, y las sendas de justicia son su camino correcto. Observa el texto que dice, no dice si ando, porque si ando puede ser casualidad que suceda, ¿verdad? Sino es una garantía. Dice, aunque ande, o sea que vamos a andar. Si tú no has atravesado eso, va a llegar. Si sos verdadero hijo de Dios, va a llegar ese valle. El valle es una realidad inevitable, no lo podemos evitar, porque Dios no promete felicidad, ausencia de problemas. No hay esa promesa en la Biblia, o alguien la ha encontrado. ¿Ah? No, ¿verdad? Dice, la vida cristiana no nos exime del dolor, pero sí nos garantiza la presencia de Dios. ¿Cuándo? ¿Los domingos? No, todos los días. Yo les enviaré un consolador, dice, para que esté con vosotros todos los días hasta que termine el 2025. No, todos los días de mi vida hasta que Él vuelva. Entonces, esa es la garantía que Dios da, que va a estar ahí. Y
Estamos en el versículo 4. Voy a leer el 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí nos vamos a quedar ahorita. La vara era un instrumento corto, grueso, la vara del pastor en los tiempos de David, en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y firme para defender las ovejas de los depredadores y para corregir también cuando una oveja se desviaba. Nosotros no esperemos que usen la vara, ¿verdad? Ahí el pastor y mucho menos Dios, porque la va a usar, porque Él nos ama. Y al hijo que ama castiga, dice, y corrige. Esa es la vara. En Cristo representa su autoridad soberana, gobierna y protege a los suyos, su corrección amorosa, disciplina a los que ama para restaurarlos y no para destruirlos. Y ahora vamos a ver el cayado. Callado no es que tenía que estar callado el pastor. El pastor, no el pastor puerto, ¿verdad? Sino el pastor de ovejas. Ahí. El cayado era largo y curvo. Creo que todos, o nadie se acuerda de escuela dominical, cuando nos enseñaban de Moisés, del mismo David como pastores, tenía esa curva, el cayado. Se usaba para guiar suavemente a las ovejas, rescatarla cuando caía en un hoyo, y por eso es que era suave. Y como las ovejas son tan delicadas, metía el cayado y las traía de regreso, las sacaba. Mantenerlas cerca del pastor también, porque como vimos que son mansas, muchas veces torpes, entonces para guiarlas al camino. Y en Cristo representa su guía constante, su gracia restauradora y su presencia cercana. Eso es el significado de la vara y el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es aliento cuando yo voy a la vía a correr, ¿verdad? No es ese aliento, sino ya lo vimos. Y también estos versículos, este versículo 4, tiene su cumplimiento pleno en Juan 14:6. Juan 14:6 es el primer versículo que yo me aprendí y hasta que he estado estudiando con el pastor, lo entiendo más aún, y por eso es que mientras más estudiamos, más aprendemos de la palabra de Dios, hermano. Y por eso es bueno venir siempre a su palabra. Juan 14:6, pero búsquenlo ahí, lo vamos a buscar, Juan 14:6, porque ahí tiene su cumplimiento pleno, este Salmo 23:4. Déjeme ver. Juan 14:6. No es que ya se me olvidó, porque él dije que es el primero que me aprendí, pero es que lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, y acá cometemos muchos errores a veces, porque decimos, yo soy el camino. Nos olvidamos de Jesús, yo no soy el camino. Tú no eres el camino. ¿Quién es? ¿Quién empieza acá a decir? Jesús le dijo, yo soy el camino, refiriéndose a Jesús. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo no solo muestra la senda, Él es la senda segura. Y por eso dice, Él, refiriéndose a Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también tenemos otra cita acá. Busquen ahí conmigo Hebreos 2:14. No se preocupen, hermanos, si este Salmo 23 se conecta con todo el Nuevo Testamento. Entonces, para que no estén viendo el reloj, imagínense, porque lo vamos a desarrollar versículo a versículo. Hebreos 2:14. Busquen ahí, Hebreos 2:14. Permítanme. No se preocupe, Hebreos está ahí entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentra. Hebreos 2:14, leo para ustedes y dice así.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuándo se cumplió eso? Jesús murió y bajó al sepulcro, ahí venció la muerte. O sea que ya no debemos de temer eso. Los hijos de Dios no debemos de temer a la muerte, porque más bien con la muerte inicia todo para el Hijo de Dios. También no debemos aferrarnos y preocuparnos por eso. Dice, Jesús entró al valle por nosotros y lo venció. ¿Cuántos dicen amén? Él entró al valle y lo venció. Y por eso es el cumplimiento plenista clarito. No necesitamos conocer griego, hebreo, aunque acá está el pastor Herme, que sabe. Si quieren aprender hebreo, ahí está él también. Pero acá no tenemos, está claro ahí. Él entró por nosotros y la venció. Y también tenemos otra cita ahí. Vayan conmigo a Juan 10, 27, el Evangelio de San Juan. Y si son observadores, vemos que en Juan está casi toda el cumplimiento mesiánico de este salmo, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan. San Juan 10, 27 y 28. El Evangelio de San Juan 10, 27 y 28 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora vamos entendiendo, ¿verdad?, por qué David dice, Jehová es mi pastor. Tenemos esa convicción, esa seguridad que tuvo David al escribir esa poesía preciosa. ¿Cuántos podemos decir de aquí en adelante, o tú saldrás hoy leyendo el Salmo con esa convicción? Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, Jehová es mi pastor, nada me faltará porque no voy a tener problemas. Ya vimos que el valle de sombra es inevitable. Y creo que el ser humano sufre con la separación física de un ser querido. Ese es, creo que es el dolor más grande. Dicen los padres que han despedido a un hijo que eso es más difícil aún. Ahí, porque la lógica dice que los hijos tenemos que enterrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero aún así, yo ya no tengo a mi papá ni a mi mamá. Lo disfrutamos muchos años, nos enseñó, nos guió, pero esta es nuestra esperanza, que un día le veremos. Y Dios lo promete, no yo. Dios en su palabra. Duele, sí duele, hacen falta, sí. Pero Dios, como el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos consuela y Él llena ese vacío. Ahí esa es la garantía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice no vas a perder a nadie. No dice no vas a tener necesidad. Pero tengamos esa convicción. Pero sigamos, hermanos. También dice, su autoridad y su cuidado nos guardarán. Y también si somos observadores, que es lo que hemos estado aprendiendo también, en detenernos, leer con observación y ver esos verbos. Y en el Salmo 23 hay muchos verbos. Y la mayoría están en futuro. Faltará. No es nada me faltó. No, en el futuro nada me faltará. Es una totalidad. Dice pastoreará. Me pastoreará. Siempre. En el valle, aunque ande por el valle de sombra, Él está ahí pastoreándome. Me guiará. Ya lo vimos. Yo solo estoy leyendo los verbos en futuro. Tú estarás conmigo, dice. Que es donde estamos ahorita. Entonces, esa es el cuidado, su autoridad nos guarda. Y ahora vamos a ver el inciso B. El Señor es el pastor de su pueblo porque protege a su pueblo. Y el Señor me honra y protege.
dice así, y acá ya cambia un poco la imagen de pastor a anfitrión. Dios prepara una mesa aun cuando hay enemigos alrededor. Y nosotros hoy en día no podemos tener enemigos, gloria a Dios por eso, enemigos de muerte, ¿verdad? Pero sí, ¿quién anda como león rugiente buscando a quién devorar? ¿Quién? El diablo. ¿Y a quién anda buscando a quién devorar? No es al águila, no es el león al águila. Sí, ese. ¿A ti? ¿A mí? Ese es el diablo, anda buscando a quién devorar, a su pueblo, a la iglesia de Dios. Entonces, esto habla, dice, Dios prepara una mesa aun cuando hay enemigos alrededor. Esto habla de la victoria, provisión y honra en medio de la adversidad. Así que, hermanos, no te preocupes, Dios se encarga de eso. Nosotros no somos autosuficientes. Dios sí. Él es completo, Él es totalidad. Pero nosotros no. Nosotros somos seres fluctuantes. Hoy estamos así, acá. Eso no solo se aplica en la economía, las variaciones, sino que en la vida nuestra diaria. Porque me enfermé, porque quedé sin empleo, porque no me está yendo bien en el negocio. Entonces, ¿dónde está tu confianza? Entonces, en tu autosuficiencia, no en Dios. Deja eso y entrégaselo a Dios. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué? Yo, dice el Señor, los haré descansar. No eres tú el que te vas a hacer descansar a ti mismo. No es porque cerramos la puerta y nos vamos a acostar y dormimos bien. No, no es en tu autosuficiencia. Siempre es el cuidado y la protección de Dios para con su pueblo. Dice, la unción con aceite simboliza el favor, cuidado y restauración. La copa rebosando nos recuerda que Dios nos provee más de lo que necesitamos, sobre todo en lo espiritual. Y eso es, vayamos, no lo busquen, solo en retrospectiva, vayamos a Génesis. ¿Qué éramos nosotros de Dios? Éramos enemigos de Dios en Adán. Y solo con hacernos amigos, no tenemos más, con darnos, y no nos hizo solo amigos, sino que nos dio vida y vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más puedes pedir si no merecías nada? Lo que merecías era la condenación. ¿Y qué iba a hacer Dios? Solo dar el veredicto y ya, porque defensa no tenías. No tenías. Porque dice aún, las buenas obras son como trapo de inmundicia, dice. Eso eras antes, ahora no. Entonces, ven que sí, a la luz de la palabra, Dios nos da más de lo que necesitamos. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice Salmos 23, 5. Entonces, no hay que preocuparnos. ¿Por qué? Del mañana. Si Dios aún con eso prepara esa mesa, Él la prepara. No nosotros, y eso es lo interesante ahí. Y dice, Dios no depende de las circunstancias para bendecirte. Aún cuando enfrentas oposición, Dios sigue siendo tu defensor y proveedor. Y también acá tenemos el cumplimiento de ese salmo mesiánico y está en Hechos 10:38. Busquen ahí conmigo, Hechos 10:38. Dice, Cristo el ungido, Mesías por excelencia. Hechos 10:38. Leo para ustedes Hechos 10:38, siempre pensando en que el Señor es el pastor de su pueblo y el Señor me honra y me protege. El Señor te honra y te protege. Hechos 10:38. Leo para ustedes. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Somos herederos y coherederos con Cristo.
¿Y quién estaba con el Señor Jesucristo en ese momento? Dios. Entonces Dios, si somos herederos y coherederos con Cristo, con su Hijo, ¿quién está con nosotros hoy? ¿Quién está contigo hoy? Dios, Jesucristo. Hoy cuando todo va bien, cuando todo te va bien, no. Perdón, sí está, pero no es lo que quería explicar. Sí está, pero aún en los momentos de dificultad, ahí está Dios. Entonces detengámonos en ese momento. Sí, sé que es difícil a veces, porque solo no podemos. Solo no estaríamos. Ahora dice también, esta cita no la busquen, hay otro cumplimiento por excelencia, está en Lucas 23, 19 y 20. Dice, la mesa se cumple en la comunión con Cristo y anticipa el banquete final. Ese es otro cumplimiento de la promesa de Dios. Así que, hermanos, si nos afligimos, si nos preocupamos, lo hacemos, como yo digo, de gratis, porque no hay por qué. En Dios estamos seguros y confiados. Ahora, el último punto que estamos desarrollando siempre del énfasis principal del Salmo 23, que el Señor es el pastor de su pueblo, y el Señor es el pastor de su pueblo porque Él es el buen pastor que nos ama eternamente. Y voy a leer para ustedes el último versículo del Salmo 23, que es el que estamos estudiando. Dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá David, como oveja, como siervo, termina con una declaración de certeza, no de duda, no supone. Observa que no dice tal vez, sino dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los domingos. No, ¿cómo dice ahí el Salmo? Ciertamente me seguirán todos los días de mi vida. Y eso ya aprendimos a la luz de su palabra, que no es cuando Dios nos llame, cuando muramos, porque ya vimos que no termina ahí, sino todos los días de mi vida, porque acá ya está hablando del final, ahí. O sea que no nos preocupemos nuevamente por la muerte, porque Dios la venció, triunfó por usted y por mí. Entonces esto es eternamente, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y dice, el bien y la misericordia me seguirán. El verbo no significa simplemente acompañar, porque hay que estudiar, hermanos, para venir acá, no crean. Y acá hace un calor fuerte, acá. Sí, acá hace un calor fuerte. Y lo bonito es que todavía era la 1:30 de la mañana anoche, ya de hoy, y ni sueño tenía estar viendo acá. No sé por qué, ¿verdad? No es que parezco de insomnios ahí. Y esto que ya había pasado una revisión, el bosquejo de los pastores acá, pero me puse a ver, investigar, no como el pastor Hermes, pero sí ahí este verbo, dice que acá significa así, perseguir activamente, ir detrás con insistencia, alcanzar a alguien con determinación. Eso es lo que dice, el bien y la misericordia me seguirán. Ese verbo, eso significa. Imagínese, usted va caminando y la bendición ahí viene atrás de usted y usted ni cuenta se da. ¿Qué más? ¿No nos da más Dios de lo que necesitamos? Eso es lo que dice. No como dicen, como lo leí, ¿verdad? Que 7, ¿cómo es? Verdades para la riqueza de Dios ya. No. La bendición me sigue, me persigue. ¿Y cómo nos sentimos hoy cuando alguien nos persigue? O cuando creemos que alguien nos persigue. Yo le tenía miedo a la oscuridad. Allá. Y yo miraba que alguien me seguía. Pero acá no, acá no nos da temor, no te da temor. Y lo interesante es que ni cuenta te das que la bendición de Dios te va persiguiendo. Cuando el pastor viene de Jesús de Toro, no es él, es la bendición de Dios que lo viene persiguiendo y cuidando. Ahí.
Aunque ahorita lo hizo, el viernes se vino detrás del bus. Imagínense, ahí. Detrás del bus venía ahí. Perdón, hermano. O el bus no tenía velocímetro y venía a 160 y ahí, por eso es que el pastor venía atrás, ¿verdad? Pero ahí lo cuida Dios. Ahí te cuida Dios. Ahí te persigue Dios en esos tiempos. Eso es, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Finalmente, la mayor esperanza del creyente no está en esta vida, sino en la eternidad. Morar en la casa del Señor es la promesa final para quienes confían en Él. ¿Tú en quién confías? No estoy diciendo si tú eres salvo, porque ya somos salvos, ya somos redimidos. Pero ¿en quién está tu confianza? En lo que se va a saber cuándo, si hasta el 31 van a dar la declaratoria. ¿O en qué? ¿O está en Dios? ¿Sigue en Dios? ¿En esa bendición que te persigue sin que te des cuenta? Ahí dice, y nuestra vida no está marcada por el miedo ni por las circunstancias, sino por la esperanza en Dios, nuestro pastor, tu pastor. Tenemos seguridad hoy en una promesa eterna de mañana. Amén. ¿Cierto? Ahí. Y acá, este cumplimiento mesiánico es lo más hermoso que hay. Y ahí sí les voy a pedir que busquen conmigo el Evangelio de Juan 14, 2, 3. Sé que lo sabemos, pero búsquenlo ahí. Evangelio de San Juan, capítulo 14, para ver el cumplimiento de este último versículo del Salmo 6, que es un cumplimiento pleno y será así. San Juan 14, 2 y 3. Si dudabas, hermano, lee con atención y observa lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, pensando en que el Señor es el pastor de su pueblo y el buen pastor nos ama eternamente. Leo San Juan 14, 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos dicen amén? Pero que se escuche ese amén, hermano, si está seguro. Amén. Dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si teníamos duda, ¿qué le acabamos de leer en Juan 14? Dice, Él se fue. No se fue porque nos quería dejar. Y sí, nos dejó un consolador, el Espíritu Santo, que sigue con nosotros. Pero Él se fue a trabajar. Él está trabajando en esa morada eterna, celestial, que tiene para ti, para ti, para ti, para todos los hijos de Dios. Hay de lo que estés haciendo. Ahí. No es que vas a perder la salvación, pero los galardones que Dios tiene, esa morada que Dios tiene de ti depende cómo será. Entonces, el cumplimiento final es la vida eterna con Cristo. Amén. Y ya concluyendo, hermanos, dice el Salmo 23, no es principalmente una promesa de una vida sin valle, sino la revelación de un pastor que entra al valle por sus ovejas y las conduce hasta la casa de su padre. Lo acabamos de ver. La seguridad del creyente no está en el camino, sino en la compañía de Cristo, en el valle, que en el valle no desaparece, pero la muerte pierde su poder. ¿Por qué? Porque el pastor ya pasó por él y lo venció en la cruz. Y resucitó al tercer día. Ahí venció la muerte. Y dice, nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, o no debería estar en nuestra fuerza. Nuestro descanso no está en las circunstancias y nuestra seguridad no está en el presente.
Nuestra vida está escondida en Cristo, el pastor eterno, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso lo dice 1 Pedro 5:4. Amén. Esto es el Salmo 23. Esto es lo que Dios puso en mi corazón, amados hermanos, para que confiemos plenamente en Él y vayámonos con eso. Nuestra vida está escondida en Cristo, el pastor eterno. Entonces Él es nuestro pastor. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar y luego el pastor va a pasar. Oremos. Padre bueno que está en gloria, gracias le damos porque nos permitió estudiar, aprender a la luz de su palabra, Señor, que usted es el buen pastor y dio su vida por su pueblo, por su iglesia. Gracias por rescatarnos, por guiarnos, por protegernos y por proveer día a día para todo su pueblo, para toda su iglesia. Bendiga esta iglesia, bendiga a cada familia, Padre, y permita que continuemos llevando su predicación, su palabra, su evangelio a los necesitados. Bendiga la obra, el ministerio ahí en Jesús de Otoro. Padre, Espíritu Santo, y que usted día a día agregue los que deban de ser salvos. También bendiga, Padre, su iglesia en Lloro, en el centro penal, en el Siriano, en el Higueral y en todas las aldeas, comunidades donde su palabra, su evangelio está siendo predicado. Oramos agradecidos en el santo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.